Jóvenes y señoritas de tercer año de secundaria, bienvenidos a la clase de comunicación del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de evolución del castellano. Mis estudiantes de San Juan Bosco ya están en línea y ustedes muchas gracias por participar de nuestras clases aquí en el canal. Vamos a empezar con la explicación en este momento, haciendo la reflexión sobre el contenido del texto que mis estudiantes tienen en el libro de Corejo y ustedes están observando aquí en la pantalla. Mis estudiantes del Colegio San Juan Bosco hacen la aportación que ellos tienen la idea de que nuestro idioma castellano proviene o de España, otra señorita interviene y dice que proviene del latín. Ahora, ¿por qué pueden hacer ellos esta aportación o por qué tienen esa idea? Posiblemente que las palabras que están observando en este pequeño fragmento de la obra de Don Quijote, ellos encuentran palabras conocidas, encuentran palabras comunes a nuestro idioma. Pero también pueden darse cuenta que hay términos que ya están en desuso, como por ejemplo, estoite. Es un término que ya está en desuso, pero que sí lo utilizamos. Ahora, vamos a avanzar para mencionar lo siguiente. Ahora, una pregunta es, ¿entienden con facilidad si es que ustedes leen un fragmento literario que pertenece al siglo XII, XIII, XIV o XV? Pregunto al joven Fabio. Fabio, ¿tú entendiste con facilidad el fragmento que acabamos de leer? Sí, Fabio, sí. Posiblemente, ¿por qué entendió con facilidad? Porque presentan términos que son propios de nuestro idioma. Ahora, pregunto al joven Joseph. Joven Joseph, ¿encuentras en el texto anterior o el que tú tienes en el libro ahí, estás con tu libro abierto, una palabra con escritura diferente al vocabulario actual que tenemos? ¿Tú encuentras algún término que es diferente, joven Joseph? No encontraste ningún término. Joven Arturo, ¿encontraste algún término que es diferente al que se escribe ahora o al que utilizamos ahora? Estavalos, ya, muy bien, hay un término. Las palabras que son antiguas o del castellano antiguo, en la actualidad son considerados como arcaísmos, porque son términos que ya están en desuso. Pero ¿por qué sucedió eso o por qué sucede eso? Yo quiero que observen este mapa que tenemos aquí en pantalla, también lo tienen en el libro ustedes. Es el mapa donde nos muestra los lugares en el que tiene presencia nuestro idioma español. Y como ustedes se pueden dar cuenta, en Sudamérica hay una mayor parte de países, hay un porcentaje mayor de países que hablamos el español. En el único que no está presente es en Brasil. Pero también podemos ver que en Centroamérica hablan, la mayor parte de los países centroamericanos también hablan español. Si vamos a Europa, podemos ver que también tenemos ahí a España, ¿no? Que está con el idioma español. Y podríamos analizar cuál es el porcentaje de personas que hablan español en el mundo. ¿Está bien? Ahora, otros idiomas, bueno, ustedes le están identificando con color rojo. Observamos este mapa porque saber la evolución del castellano es muy importante. ¿Dónde nos ubicamos? En el siglo XI al siglo VIII antes de Cristo. ¿Dónde se inicia esta evolución o dónde es el origen? Quiero que observen, por favor, atentos. Dejamos de escribir, dejamos de jugar. Ahora solo quiero que presten atención. ¿Está bien? Ahora, los celtas se establecieron en España e influenciaron no solo lingüísticamente, sino culturalmente en todas las poblaciones nativas de España. En el siglo VI al siglo V antes de Cristo, Iberia, ahora ya no los celtas, sino Iberia se impuso en toda la civilización española, no solamente en algunos pueblos nativos. Sus lenguas con celtíbero y ligur
desaparecieron debido a la invasión romana, con excepción de la lengua del vasco. Ahora, en el siglo III antes de Cristo al siglo V después de Cristo es donde se produce la época, donde se produce la invasión romana. Y el latín vulgar es el que se impone ante la península ibérica, que es la anterior. Ahora, la evolución de este idioma origina la formación de distintas lenguas, a la que llamamos las lenguas romances. Posteriormente, en el siglo V después de Cristo, los pueblos bárbaros invaden la península ibérica y Roma empieza a desaparecer como imperio. Posteriormente, en el siglo VIII después de Cristo, viene la invasión árabe. Todas las culturas pertenecientes al árabe influyen en nuestra lengua con más de 4.000 palabras. Y es ahí donde se forman los pueblos mozárabes. Ahora, ¿por qué es importante esta palabra de mozárabe? Porque en el siglo XI después de Cristo se empiezan a dar las primeras manifestaciones literarias, que son poemas cortos, que son poemas breves. Estos poemas conforman nada más estrofas de 3 a 4 versos y son conocidos como los jarchas. O poemas líricos, que nosotros podríamos darle ese nombre ahora, poemas líricos, pero en el siglo XI son conocidos como los jarchas y están en idioma mozárabe. Empiezan a difundirse, ¿ya? Y a la vez también con la invasión, con la ocupación de otros pobladores, el castellano se empieza a difundir. Ojo, el castellano no es ni siquiera como estamos viendo en la obra del Mio Cid. ¿Por qué? Porque esta ya corresponde al siglo II, es un siglo después. La obra del Mio Cid es la primera en ser escrita en lengua romance. Y esta lengua romance, y una de las lenguas romances que nosotros estamos hablando es el castellano, pero el castellano nativo, el castellano original, juntos con el mozárabe. Entonces, la obra del Cantar de Mio Cid tiene una importancia trascendental, no solamente en la literatura, porque es la primera obra que se escribió en esa lengua, sino también porque tiene una temática muy esencial y muy indispensable en la época, que es la de los caballeros que luchan o ganan territorios para su rey. Y eso los hace mantener un puesto o ganarse el título de caballero. Ahora, en el siglo XIII después de Cristo, Alfonso el Décimo, que es conocido como el Sabio, es el quien funda las universidades, es el quien crea las universidades. Este es un dato curioso que no deben olvidar. Siglo XIII es donde se crean las universidades, se originan las universidades. ¿Y quién es el creador o fundador de las universidades? Es Alfonso X, conocido como el Sabio. Pero esta creación de las universidades por Alfonso es exclusiva solamente por el clero, porque en el siglo XII hasta el siglo XIV más o menos, la Iglesia Católica tiene el poder exclusivo, no solamente el poder religioso, sino el poder político, el poder económico, el poder militar. Ahora, Alfonso declara el castellano como idioma oficial. Es cierto que en las universidades se estudiaba con el latín. El idioma oficial del clero era el latín, pero en ese siglo, en el siglo XIII, se declara oficial el idioma del castellano en toda España. Durante el siglo XV, después de Cristo, se finaliza el dominio árabe, ¿no? Y se escribe la primera gramática de la lengua castellana. ¿Quién escribió? Precisamente Antonio de Nebrija. Y se empieza a difundir por América. Conquistadores viajan a América en el siglo XV. Ahora, en el siglo XVII después de Cristo, el castellano recibió la influencia de lenguas modernas en el siglo XVII ya, con la invasión del continente de América. ¿Y cuáles son esas lenguas que empiezan a influenciar el castellano? El inglés, el alemán, el francés. Ya no solo hay la influencia del latín o del griego, sino también de otras
lenguas, ¿ya? E incluimos ahí las lenguas amerindias, que son llamadas las lenguas del idioma o dialectos del idioma del continente americano. En el siglo XXI al que nosotros pertenecemos, el castellano es una lengua importante en todo el mundo, como vimos en el mapa anterior, y su difusión no se da ya de acuerdo a las conquistas o gracias a las conquistas, sino se da a través de los medios de comunicación. Y ahora, en la actualidad, sobre todo por el uso del Internet. Pregunto, jóvenes y señoritas, ¿cuánto tiempo más o menos, cuántos siglos o a partir de qué siglos se dé el origen para que nuestro castellano haya evolucionado de tal forma que nosotros, dentro de nuestro territorio peruano incluso, tenemos diversos tipos de gramática, diversos tipos de vocabulario? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿En qué siglo inició? A ver, ¿alguien puede responder a la pregunta que ya hemos visto en el video? ¿En qué siglo inició? Lo tienen en su libro, jóvenes, en la página 14. ¿En qué siglo empieza? ¿En qué siglo nos centramos? En el siglo 9 al siglo 8 antes de Cristo. Siglo 9 al siglo 8 antes de Cristo. Vamos a hacer un trabajo interesante o vamos a ver un video muy interesante acerca de la evolución de nuestro idioma, que ya no tiene que ver con un video de historia, sino un video de la actualidad. Agradezco mucho a los jóvenes y señoritas que acompañaron a los estudiantes de San Juan Bosco en la explicación de este tema. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.